Hola mis queridos y mis queridas Escorpio, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Si tú quieres que ore por cualquier asunto tuyo, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Escorpio. El día de hoy quisiera que oráramos especialmente por las personas que están enfermitas, ya sea física, emocional, espiritualmente, para que la Virgen María, el Arcángel Rafael, me lo sane ya mismo en este instante. Si tú quieres alguna lectura personalizada conmigo, en el primer comentario y en la descripción del video está mi WhatsApp personal y con muchísimo gusto te atiendo de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde, hora colombiana. Bueno, también invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Para ti es gratis y a mí me apoyas y me ayudas muchísimo. Me ayudas a ayudar también. Un mensaje inicial para ti, mi Escorpio. Te dicen que habrá castigo y reconciliación. Esa persona que te ha dañado, que te ha ofendido, no se va a quedar. O sea, el universo no se va a quedar con eso. Más temprano que tarde va a recibir su castigo, su merecido. Pero es una persona con la cual tú vas a recobrar o vas a recuperar una relación. Pero va a ser una relación a tu favor. No va a ser que esa persona te dañó, te ofendió y va a seguir con las mismas. No. Tú vas a tener el sartén por la mano. Tú vas a ser quien mande en esa situación y quien decida y quien defina. Y la relación va a ser diferente de aquí en adelante con esa persona porque te va a tener que respetar y va a saber quién eres tú, mi querido y mi querida Escorpio. Si quieres escribir en los comentarios del video, puedes escribir llegó la justicia a mi vida o escribe hecho está también en los comentarios del video. Bueno, vamos a ver qué te dice mi Escorpio de manera general para ti en esta ocasión acerca de tu vida, de tu día de hoy. Bueno, aquí está la carta de la torre y está bien, está muy específica aquí la carta de la torre y la carta de la muerte de manera invertida. No es algo negativo, es algo positivo para mí porque me indica la terminación de algo que se tenía que terminar. El dolor, la mala racha, la enfermedad, todo aquello que no funcionaba en tu vida comienza a funcionar ya mismo, se comienzan a quemar todas aquellas cosas que ya no te beneficiaban, que al contrario te estaban perjudicando, que al contrario te estaban haciendo a ti mella. Hay personas que salen de tu vida, personas que salen prácticamente disparadas de ahí porque ya cumplieron su ciclo contigo, porque habían sido un freno en lugar de ser alguien que te ayudara a avanzar. La carta de la muerte de manera invertida también me indica acerca de esto precisamente, de relaciones que terminan de una manera muy contundente y de ciclos que terminan ya mismo, pero para que vengan algo nuevo, algo mucho mejor para ti, mi querido y mi querida Escorpio. También me dicen que en el pasado tú, bueno, sí, habías estado teniendo éxitos, habías estado teniendo tus ganancias, pero eso había sido como, o sea, tú pensabas que eso era el éxito, pero no había sido tanto. Aquí la carta del Astro Rey me muestra que comienza a brillar para ti una nueva oportunidad de hacer valer y de hacer aquello que tú habías querido, tal vez un emprendimiento, un negocio, algo que tú habías estado queriendo conseguir, se da para ti. Y se da porque, mira, aquí hubo algo mágico, diría yo, algo sobrenatural, porque estas dos cartas así de esta manera fue justicia divina, diría yo. Fue como que Dios dijo, bueno, ya Escorpio ya sufrió lo suficiente, es momento que él o que ella comiencen a disfrutar de todo aquello que él o ella ha sembrado, es momento ya mismo de hacerlo. Bueno, también me dicen las cartas que no te preocupes, o sea, tú eres una persona muy sentimental y la pérdida de ciertas amistades, de ciertas personas que se van a alejar de tu vida, pues sí, o sea,
como que llóralas un momento, pero sigue adelante. Sigue adelante con tu vida porque tú tienes el mundo en tus manos y a pesar de que la suerte estuvo de para atrás contigo, que te había dado la espalda, ahora no es así, se abre una nueva posibilidad, se abre, es como que tú comienzas a ver algo que tú no veías antes en ti, un ser maravilloso, un ser que lucha, que sigue adelante, que tiene ganas de crecer y que tiene ganas de avanzar. O sea, has tenido muchas oportunidades y se han ido de tu vida porque otras personas o porque tú mismo o tú misma te habías estado saboteando, pero eso termina ya mismo. Con tu pareja, con tu relación, vas a tener ciertas discusiones, sí, vas a tener ciertos contratiempos con tu persona especial y es inclusive posible que te alejes de esa persona, pero ese alejamiento va a ser en su beneficio, no va a ser en su perjuicio, sino en su beneficio, porque él o ella se va a dar cuenta de lo que ha estado a punto de perder por no saberte valorar, por no saber ver quién es Escorpio con respecto al amor, porque le has estado entregando el 500%, el 1000% a la relación y es una persona que no te había estado sabiendo valorar. Mira, eh, esa persona con la cual tú estás necesita de ese remesón, necesita saber que no te tiene tan segura, que no te tiene tan seguro. Merece la pena ese pequeño alejamiento entre ustedes dos porque de ahí en adelante las cosas se van a sincronizar, de ahí en adelante las cosas van a comenzar a funcionar mucho mejor de lo que tú habías estado soñando, mucho mejor de lo que tú habías estado esperando y es alguien que se va a dar cuenta que realmente contigo tiene muchas cosas que ganar, contigo tiene una seguridad en una persona que realmente sabe ser fiel y que realmente sabe respetar lo que hay entre ustedes dos. ¿Listo? Eh, Mira, esta carta me dice que es momento de que te ocupes de tu niño, de tu niña interior. Eres una persona tan bonita, o sea, eres alguien con un alma bastante noble, bastante sincera, y es momento de que dejes de buscar en otras personas lo que, lo que hay en tu interior. O sea, tú das tanto, pero a veces recibes tan poquito y te dicen que es momento de cuidar a ese niño, esa niña interior. Puedes tener un diálogo bonito, hermoso, si quieres en este momento cerrar los ojos y hablarle a ese niño, a esa niña interior y mirarlo, mirarla lo inseguro y lo insegura que ha estado hasta el momento y decirle y abrazarla y decirle, ya estoy grande, ya no voy a permitir que nadie ni nada te haga daño, no voy a permitir que nadie ni nada te lastime. Si quieres llorar, si quieres abrazarte a ti mismo, a ti misma, abraza a ese niño interior y dale esa seguridad. Y juega y habla con ese niño, con esa niña interior y dile, aquí estoy, no tengas miedo, no tengas temor, porque ya crecí y nunca más voy a permitir que nadie te lastime. Mira, también hay niños y niñas a tu alrededor que necesitan de tu cuidado. Hazlo en este instante, ya sea a la distancia, ya sea que puedas estar con las personas ahí, pero necesitan también de ese calor, de ese amor maternal que tú sabes dar, mi querido y mi querida Escorpio, porque eres una persona muy cariñosa, eres alguien que se sabe entregar al 100% y y que todo eso que siembras en esas pequeñas personitas y en ti mismo, en ti misma, se te va a ver reflejado y multiplicado, no solamente en la parte emocional, sino también en la parte económica. Bueno, en este instante, hazte una pregunta, cualquier pregunta, que sea la respuesta sí, que sea la respuesta no, y ya mismo las cartitas te van a responder un sí o un no. Esperemos que salga al derecho para responderte sí o no. Bueno, la respuesta en este momento es no. Es no porque esa persona o esas personas a la cual tú quieres ayudar solamente te busca por la cuestión material. ¿Listo? Es alguien que está dispuesta a traicionarte y no le importa que tú salgas lastimado o lastimada en esa situación. Bueno, mis queridos y mis queridas Escorpio, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy.
Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Recuerda que te quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.